¿Qué tal, chicos? Buenos días. Este video es son las respuestas a los ejercicios publicados en Classroom el 22 de abril y que corresponden a unos ejercicios de conocer o despejar un lado cuando conozco un ángulo y uno de los lados del cateto del triángulo rectángulo. Como se pueden dar cuenta aquí en las miniaturas, estoy empezando a codificar los contenidos. En el video anterior que ya vieron, viene aquí el logotipo de Zoom, que quiere decir que ese es el resumen de la sesión. En este caso tenemos una tarea de Classroom y que fue a través de documentos. Cuando aparezca aquí Classroom y GeoGebra, quiere decir que ese video se refiere a ejercicios de GeoGebra. Como recordarán, la tarea consistía en encontrar de estos dos escenarios. Lo que corresponde es que cuando conocemos un ángulo y un lado, encontrar cualquiera de los otros dos. Sí, esto es muy importante porque el video de la clase de hoy que les corresponde es el otro escenario cuando conocemos dos lados y lo que tenemos que encontrar es uno de los ángulos. ¿Sí? Entonces, en la tarea se repetían estas preguntas en todos los ejercicios. Estas preguntas, si las ven, a veces son muy repetitivas, pero la intención didáctica de estas preguntas era que fueran ustedes revisando el video y lo fueran haciendo paso por paso. Es decir, es un triángulo rectángulo, cómo sé que es un triángulo rectángulo, identificar cuáles son los datos que me está dando el problema. Para simplificar un poquito más este video y no hacerlo tan largo, nada más vamos a revisar las siguientes preguntas. Una es revisar qué datos te está dando el problema. La otra es, con respecto al ángulo conocido, el lado que se está dando es el cateto opuesto, el cateto adyacente o la hipotenusa. El otro es identificar si necesito saber el cateto opuesto, el cateto adyacente o la hipotenusa respecto al ángulo conocido. Esto es muy importante, chicos, porque necesito que identifiquen ustedes ya las tres razones trigonométricas y que ustedes identifiquen de esa razón trigonométrica cuáles son los dos lados que se involucran. ¿Sí? Si es tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente; si es seno, cateto opuesto entre hipotenusa; y si es coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Chicos, se lo necesitan saber de aquí en adelante de memoria, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es en el paso 6 vamos a despejar nuestras incógnitas para encontrar lo que estamos preguntando en el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces este sería el esquema. Tenemos el primer ejercicio que dice así: calcula la altura de la astabandera si a cierta hora del día el ángulo que forma el extremo de su sombra con la punta del asta mide 37 grados y la sombra mide 6 metros. Ok, aquí en estas ilustraciones, cortesía de uno de sus compañeros, podemos identificar cuáles son los datos que nos está dando el problema. Primeramente nos está dando un ángulo conocido. Este ángulo lo estamos teniendo aquí y este ángulo mide 37 grados. ¿Sí? A continuación, me regreso un poquito. ¿Sí? Tenemos un ángulo conocido que mide 37 grados y tenemos uno de los lados, no nos importa en este momento cuál es, pero identificamos que mide 6 metros. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a hacer en todos los ejercicios. Entonces dice, con respecto al ángulo conocido, es decir, a 37 grados, que se nos está dando, el lado que se nos está dando se llama cateto opuesto, cateto adyacente o hipotenusa. En este caso nos está dando el cateto adyacente. Cateto opuesto es este, hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo rectángulo. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta es lo que necesito saber, lo que me está preguntando mi problema. ¿Cuál es mi incógnita?
¿Cómo se llama respecto al ángulo conocido? En este caso nos está preguntando la altura de la asta bandera. Con respecto a este ángulo conocido, la incógnita se llama cateto opuesto. Entonces aquí vamos al paso 6. Ya identificamos que nos dan un cateto adyacente y nos están pidiendo el cateto opuesto. La razón trigonométrica que relaciona ambos lados se llama tangente. Y entonces va a quedar tangente de 37 grados va a ser igual cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿sí? Como queremos despejar cateto opuesto porque esa es nuestra incógnita, lo único que tenemos que hacer, cateto adyacente pasa multiplicando, que vale 6, y multiplica a tangente de 37. Entonces, para obtener cuál es la altura de esta bandera, nada más tenemos que ir a nuestra calculadora, ponerle tangente de 37 grados, verificando primero que esté en grados, poniendo tangente de 45 y nos tiene que dar 1, verificamos que esté en grados, entonces aplicamos tangente de 37, nos dice la calculadora que son .753. Entonces eso lo vamos a multiplicar por el valor que nos está dando el del cateto adyacente para obtener la altura, que sería el cateto opuesto. Entonces la altura va a ser el resultado de multiplicar .753 por 6 y la respuesta correcta era 4.52 metros. El siguiente ejercicio nos decía a qué altura del piso se encuentra volando el papalote cuando el hilo que sostiene mide 60 metros y forma con el piso un ángulo de 53 metros. Ok, aquí está el dibujo. Tenemos nuestro papalote, lo que nos está pidiendo es a qué altura vuela y nos dice que el ángulo que forma el hilo que lo sostiene, que mide 60 metros, mide 53 grados. ¿Cuáles son los datos que no estamos conociendo? 53 grados y un lado de 60 metros. Ahora bien, con respecto al ángulo conocido, ¿cómo se llama el lado que estamos conociendo? En este caso, esto es nuestro ángulo rectángulo porque estamos hablando de la altura y la altura es perpendicular a la base del triángulo. Entonces, este es 90 grados, esta se llama hipotenusa. Entonces, lo que me está dando el problema es un ángulo conocido y la hipotenusa. ¿Qué es lo que nos está preguntando el problema? Nos está preguntando cuál es la altura, es decir, cuál es el cateto opuesto. ¿Cuál es la razón trigonométrica que relaciona cateto opuesto e hipotenusa? Esa se llama seno. Entonces quedaría así: seno de 53 grados es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Conocemos hipotenusa? Sí. Desconocemos cateto opuesto y podemos saber el valor de seno de 53, ¿sí? Entonces aquí tendríamos dos valores conocidos, seno de 53 y uno de los lados que se llama hipotenusa para obtener nuestra incógnita. Como hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando, entonces quedaría seno de 53 multiplicado por 60, que es el valor de la hipotenusa, nos daría el cateto opuesto, que es nuestra incógnita. Una vez yendo a la calculadora y realizando las operaciones, seno de 53 nos arroja .798, que al multiplicarlo por 60 nos va a dar la altura. Entonces la altura sería 47.92 metros. El siguiente ejercicio nos dice que ¿cuánto medirá la sombra que produce una torre de 40 metros de alto cuando el sol se encuentra a 50 grados sobre el horizonte? Voy a hacer aquí un pequeño dibujito. Imagínense que este es el horizonte. Imagínense que aquí están 50 grados y este es el sol. ¿De acuerdo? Este va a medir 50 grados. Si yo pongo aquí una torre, la sombra que produzca va a seguir midiendo 50 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué datos nos está dando el problema? Un ángulo de 50, porque ya lo vimos que es el ángulo del sol, que sería igual al ángulo de la sombra por triángulos semejantes. ¿De acuerdo? Entonces sería 50 grados y nos está dando un lado que mide 40 metros. Ahora bien,
¿Cómo se llama ese lado con respecto al ángulo conocido? Es el cateto opuesto. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo en este caso? Lo que nos está pidiendo es cuánto mide la sombra, y la sombra sería el cateto adyacente del ángulo conocido. Entonces, datos, ángulo, cateto opuesto. Lo que estamos buscando es el cateto adyacente. Por lo tanto, la razón trigonométrica que relaciona cateto opuesto y cateto adyacente se llama tangente. Entonces quedaría así: tangente de 50 grados es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Qué es lo que necesitamos buscar? Cateto adyacente. Entonces aquí me salto un paso, espero que lo entiendan muy bien. Cateto adyacente está dividiendo y pasa multiplicando. Entonces tangente de 50 y cateto adyacente estarían multiplicando, pero como quiero dejar de este lado a cateto adyacente solito, entonces tangente de 50 pasa dividiendo. Lo voy a escribir aquí arriba para que quede un poquito más claro. Entonces cateto adyacente pasa multiplicando. Entonces quedaría tangente de 50 que multiplica a cateto adyacente igual a cateto opuesto. Esta operación iría entre estas dos. Y después, como queremos dejar a cateto adyacente de este lado, entonces como se están multiplicando, tangente de 50 pasa dividiendo. Nada más nos falta sustituir los valores. Cateto adyacente va a ser 40, que es el cateto que conocemos, entre tangente de 50, que nuestra calculadora nos da 1.191. Y entonces la sombra va a medir 33.56, que es el resultado de dividir 40 entre 1.191. Espero, chicos, que les haya quedado claro este procedimiento que hicimos. Como recuerdan, hemos estado trabajando en cálculo mental, y una de las operaciones de cálculo mental es precisamente esta, y hacerla mental. ¿De acuerdo? Entonces, como está dividiendo, pasa multiplicando, como está multiplicando, pasa dividiendo, y lo acomodamos de esta manera. ¿Correcto? Entonces la respuesta correcta era 33.56. Vamos con el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 dice: un cable está atado a la punta de una torre de 60 metros. Si el ángulo que forma el cable con el suelo es de 60 grados, ¿cuánto mide el cable? Ok, tenemos torre de 60, tenemos un cable que no sabemos cuánto mide, pero sabemos que ese cable con el suelo forma un ángulo de 60 grados. Entonces, ¿qué datos tenemos? Un ángulo de 60 y un lado de 60 metros. Dice: con respecto al ángulo conocido, ¿cómo se llamará este? Se llama cateto opuesto. ¿Qué es lo que necesitamos saber? En este caso necesitamos saber la longitud del cable, y ese corresponde a la hipotenusa, porque nuestro ángulo recto está en esta parte, porque suponemos que la torre está bien derechita y no está inclinada. Entonces nuestro ángulo recto está aquí, y por lo tanto lo que estamos buscando es la hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué relación trigonométrica nos relaciona cateto opuesto e hipotenusa? Esa es la función de seno. Entonces, seno de 60 va a ser cateto opuesto entre hipotenusa. Otra vez, hipotenusa es nuestra incógnita, pasa multiplicando, y para dejarla aquí solita, seno de 60 pasa dividiendo. Entonces ya tenemos nuestra hipotenusa, y nuestra hipotenusa va a ser 60 metros multiplicado por el valor de seno de 60, que es 0.866. Hacemos la división y el cable mide 69.28 metros. ¿Sí? Muy atentos aquí a la hora de despejar, y muy atentos a la hora de identificar cuáles son nuestros valores conocidos. ¿Conocemos seno de 60? Sí, porque tenemos una calculadora. ¿Conocemos el cateto opuesto? Sí, porque nos lo está dando el problema, y nuestra incógnita es la hipotenusa.
despejamos y dejamos la hipotenusa de este lado solita, operamos, sustituimos nuestros valores, cuánto vale cateto opuesto, mide 60, cuánto vale seno de 60, nos da un valor de 0.866, hacemos la simple división y nos queda que el cable mide 69.28 metros. De acuerdo, el último problema decía ¿cuál es la medida del cateto opuesto a un ángulo de 40 grados de un triángulo rectángulo que tiene una hipotenusa de 8 metros? Que nos está dando un ángulo de 40 grados y un lado de 8 metros. Aquí ya nos está diciendo que el lado que nos está dando es la hipotenusa. Entonces nos está pidiendo el problema que tenemos que encontrar el cateto opuesto. De la simple lectura ya nos está diciendo que tenemos que encontrar el cateto opuesto. Nuevamente, ¿cuál es la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa? Pues es el seno. Entonces el seno de 40 grados, que sí lo conocemos, va a ser cateto opuesto entre hipotenusa. Como necesitamos encontrar el cateto opuesto, nada más lo que tenemos que hacer, hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando y ya tenemos despejada aquí nuestra incógnita, que es el cateto opuesto. Vamos a nuestra calculadora, sacamos seno de 40 que nos da 6.42 y algo, lo cerramos a 6.43, lo multiplicamos por 8, que es la magnitud que conocemos para encontrar nuestra incógnita, y el cateto opuesto en este caso mide 5.14 metros. Chicos, espero que con esta explicación haya quedado un poquito más claro qué es lo que estamos haciendo. Estamos resolviendo problemas en donde, dado un ángulo conocido y uno de sus lados, aquí les puse un ejemplo, con estos datos fácilmente podemos sacar los otros dos lados que no conocemos. ¿De acuerdo? El siguiente video correspondiente a la sesión del miércoles 29, lo que vamos a hacer, vamos a ver el otro escenario. Dado un triángulo rectángulo y conociendo dos de sus lados, vamos a poder encontrar cualquiera de sus ángulos. Chicos, espero que les haya quedado muy claro, espero que los puedan resolver. Espero que aquellas personas que reciben una asignación extra por estas actividades puedan recurrir al video y tener mucho más claro cuál es el procedimiento, ya sea el del 22 de abril, que fue donde se explicó paso a paso, o en donde se está explicando ya el resumen y la solución. Esto simplemente ustedes lo tienen que aplicar. Conozco los datos, qué es lo que me están pidiendo, qué razón trigonométrica voy a utilizar, despejo, voy a mi calculadora, saco el valor de mi función, multiplico o divido, es el caso, y entrego mi resultado. Ok, chicos, pues muchas gracias. Esto fue todo por hoy, nada más. Mañana esperen el otro video, y en el transcurso de la sesión que nos toca para el miércoles 29, todos aquellos que tienen asignación especial, espero que la realicen en esa hora para no interrumpir ninguna otra de esas actividades, ya que no vamos a tener reunión de Zoom. Chicos, les deseo muy buenas noches y nos vemos mañana en el video. Gracias.